Los derechos humanos. Los derechos humanos son iguales para todas las personas. Estos han ido cambiando a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades humanas. También se conoce como aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Existen 5 tipos de generación. Los derechos de primera generación son los derechos individuales, civiles y políticos. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos de tercera generación son los derechos colectivos de los pueblos. Y los derechos de cuarta y quinta generación son los derechos al acceso a la tecnología. En este momento, solo nos enfocaremos en los derechos de la primera generación, los individuales, civiles y políticos. Ahora, derechos humanos de primera generación. Los derechos que son individuales, civiles y políticos de cada persona. Se dieron a partir de la Revolución Francesa. Se proclamó que toda persona debe ser tratada con igualdad y con ciertas libertades, como escoger su credo religioso, escoger la forma de gobierno que más le parezca, libre opinión, etc. Esto inspiró a muchas colonias americanas a la libertad e independencia. Pero aún así, después de su independencia, se tenían ideas erróneas de que las personas negras o de color eran esclavos y los indígenas debían ser tratados como animales. Eran ignorantes. Derecho a la vida. Es el derecho más importante para los seres humanos. La protección a la vida no solo trata de impedir la muerte de una persona, sino de toda forma de maltrato que haga su vida indigna, como las indiscriminaciones a algún sexo, la esclavitud, las torturas y los malos tratos. Derecho a la libertad. Es la capacidad del ser humano para trabajar según su propia voluntad, por lo que es responsable de lo que hace. Es muy unido a los conceptos de justicia e igualdad. Define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo ni sujeto al deseo de otros de forma obligada. Permite al ser humano decidir qué quiere hacer algo o no. Derecho a la seguridad personal. Derecho a principio general. Se manifiesta y especifica en una serie de derechos civiles,
como el derecho a la nacionalidad o en prohibición de detenciones injustas o de la práctica de tortura y juicio conjurado. Libertad de tránsito. La libertad de circulación, también anunciado como libertad de movimiento, es el derecho de toda persona a moverse libremente por el mundo, ya sea dentro de un país o de un país a otro. Se aplica al derecho a traspasar las fronteras nacionales y por tanto a términos sociales tiene que ver con la migración internacional. Igualdad ante la ley. Establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Bueno, es cierto que no todos somos iguales, pero tenemos varias cosas en común. Somos seres humanos con capacidad de pensar, con dignidad y derechos. Merecemos respeto y somos libres de tomar decisiones siempre que no perjudiquen a otros, claro. Derecho a la privacidad. Puede ser definido como el ámbito de vida personal de un individuo que se desarrolla en un espacio reservado y de mantenerse confidencial. Privacidad se define como ámbito de vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión e intimidad. Derecho a la nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Carecer de nacionalidad interfiere de manera negativa en muchos aspectos de la vida de una persona tan básica y elemental como el derecho a trabajar y el derecho a la propiedad. Derecho a la libre reunión y libre asociación política. El derecho a la reunión permite reunirse con otras personas, con cualquier finalidad u objeto, mientras sea pacífico y sea legal. Las de carácter político son como las campañas electorales, debates, reuniones y todo lo que tenga que ver con el proceso electoral. Este es un derecho básico pero importante, no solo del individuo, sino también de la sociedad y su bien común, es decir, para que la sociedad surja.